Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar cómo podemos espiar a la competencia. Sí, esa misma competencia que no te deja vivir, que no te deja respirar. No, eso es broma, ¿ya? La cosa es que, bueno, si estás al tanto de la competencia, no está bien. Si quieres utilizarla para sacarla a tu favor y superarla, bueno, ahí puede estar bien. Pero si tú estás ahí, oye, ¿qué estará haciendo la competencia? Y todos los días estás detrás de eso, entonces ahí sí estás enfermo, estás mal, ¿ya? Así que procura cambiar esa situación. Bueno, ahora sí, yendo al tema. Para esto he escogido webs al azar, ¿sí? En este caso, como ves, esta es de una pescadería. Esta otra es de venta de computadoras y este otro de aquí de venta de muebles, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Bueno, a lo mejor tú has llegado a una web, ¿ya? Y supón que es la primera vez que tú quieres o vas a hacer un sitio web o quieres tener inspiración o algún tipo de referencia. Y a lo mejor resulta que te gustó, ya sea a nivel de layout, la composición, alguna función, algún elemento, cosas por el estilo. Entonces tú quieres saber, oye, ¿y con qué le harían? ¿No? ¿Le harían con WordPress? ¿Le harían a código? Si es que lo hicieron con WordPress, ¿con qué constructor lo hicieron? Si está dentro de WordPress, ¿qué plugins han utilizado? Entonces esa información te da a ti, digamos, un feedback para ti, para que sepas con claridad qué es lo que han utilizado ahí, y también para al momento que tú vayas a lanzar determinado proyecto, sabes que para tal cosa se requiere eso o lo otro, ¿sí? Así que aquí te voy a indicar. Ahora, para poder inspeccionar esto, hay una forma que, bueno, a lo mejor puede que tú ya lo hayas realizado o no, pero es dando clic derecho, inspeccionar sobre un elemento, y ahí tú puedes sacar información. Ahora, eso es un poco más complicado, al menos si es la primera vez que tú lo haces. Ahora, si quieres de una forma mucho más fácil, rápida, intuitiva y que se te haga mucho más práctico, entonces para eso te voy a indicar que vamos a instalar una extensión de Chrome que se llama así, Wapalizer, que es con doble P, ¿ya? Esta es como cualquier extensión de Chrome, ¿ya? Le instalas, yo aquí ya la tengo instalada, ¿de acuerdo? Entonces instalas como cualquier otra extensión, o si no también te vas directo a Chrome Web Store y ahí pones, en este caso, Wapalizer, y una vez que eso que ya está ahí, en la parte aquí superior, en ese icono que es como una estrellita, y le das clic y le buscas por este nombre y le activas, ¿no? La cosa es que en la barra aquí, en este caso de las extensiones, debe aparecerte la extensión que es de este rombito morado, ya, que es un rombo, y aquí también tiene aquí un pequeño símbolo debajo, ¿sí? Entonces es de ese de ahí. Entonces cuando tú ya lo tienes instalado, como vas a ver, aquí ya me marca, y incluso me sale hasta con un número, ¿no? Entonces una vez que esté instalado, simplemente le damos clic ahí y mira la información que me brinda. Entonces me dice que en este caso ha sido realizada con WordPress, incluso está con la versión 6.02. Ya en este caso la han hecho con el Page Builder de WP Bakery. A nivel web está hecha con WooCommerce. Para chat han utilizado lo que es el WhatsApp Business Chat, ¿sí? Que está ahí con el botón. Está puesto el pixel de Facebook. Para SEO han utilizado Yoads, ¿de acuerdo? Entonces mira, esta es información valiosa, ¿no? Bueno, el blog, aquí está detallado lo que es el WordPress. Aquí te da librerías de JavaScript que se han utilizado, pero bueno, esta información casi no es tan importante, sino que en esencia lo que nosotros queremos saber es el gestor de contenido, a lo mejor también la analítica, la tienda, y la parte también, por ejemplo, a nivel de tipografías están con Google Fonts, y
¿Qué más podemos ver aquí? Esta parte es clave, ¿no? La parte de los plugins. Entonces mira, aquí está a nivel de procesador de pagos están utilizando PayPal, ¿ya? Y estos son los plugins principales que aquí aparecen, ¿no? Entonces mira, sale MailChimp, Contact47, Extendify, Slider Revolution, WooCommerce, todo esto de aquí. Para automatización de marketing están utilizando esto sí. Como ves, aquí te sale toda la información, es bien amplia. Aunque también si es que tú quisieras, le puedes dar clic aquí. Y bueno, esto es de pago, pero créeme que con esto tú ya tienes ya una información clara de lo que lo han utilizado para esta determinada web, ¿ya? Ahora, si yo mismo hago con esta otra de acá, no siempre va a ser así. Por ejemplo, digamos que yo le voy a dar clic aquí y mira que aquí en este caso no está hecha con WordPress, lo han hecho con Vtex, que esta es una plataforma que es para tiendas, pero de grandes empresas, ¿no? Esto lo he visto ya en empresas grandes que utilizan esta plataforma. Entonces vas a ver que aquí ya no vas a ver que en este caso, como está hecha con esta plataforma, es otra tecnología, utilizan otros recursos. Entonces aquí al menos para analítica están utilizando Google, está instalado el pixel de Facebook. Aquí te indica también el framework que han utilizado. Están con Amazon a nivel de servidores y así, ¿no? Entonces ellos tienen con una CDN, entonces están con CDN de Amazon. Están utilizando el Google Tag Manager. Entonces es información que tú lo vas viendo, ¿no? Y eso tú también te permite saber algunas cositas, porque haz cuenta que, por ejemplo, en este otro sitio vimos más o menos con qué han realizado, por ejemplo, con WordPress, el constructor, y a nivel de analítica, creo que estaban utilizando, bueno, aquí está instalado el pixel de Facebook, entonces te da idea que a lo mejor están haciendo campañas en Facebook, ¿ya? Puede que sí, puede que no, puede que esté instalado, pero bueno, ya te da ideas de eso. Y en este caso también, cuando lo vimos acá, te da esa información, ¿no? Aquí en este caso ellos están utilizando Google Tag Manager, y eso va a variar, como te digo, dependiendo con que le hayan realizado, ¿ya? Y por último, vamos aquí en esta página que dice que es el bodegón del mueble. Si yo le doy clic aquí me sale que, por ejemplo, está hecha también con WordPress, y en este caso están utilizando el Google Tag Manager para lo que tiene que ver con etiquetas y códigos. Para la web están utilizando WooCommerce, el constructor está con WP Bakery, y esta es la analítica que ellos están utilizando. Mira, aquí ellos están haciendo campañas en Google Ads. Esta es información que te brinda este plugin. Mira, porque ellos están con el código de conversión de Google Ads, que es para el traqueo, y aquí está también con Google Analytics. Ellos también están utilizando el HubSpot, el CRM. ¿Ya? Aquí están utilizando también LinkedIn para Insight Tag. Bueno, esto es como para estadísticas, ¿sí? A nivel de SEO están utilizando Yoast. Eso es lo que podemos ver, ¿no? Y en tipografía, bueno, está aquí con Twitter Emoji, Google Font. ¿Qué más podemos rescatar aquí? Esto es para el marketing, como decía, HubSpot. Estos son los plugins principales que aquí están. Yoast SEO, Content4. Estoy seguro que deben estar más, pero esta es la información que te brinda ya brevemente, ¿no? Están alojados con Bluehost y eso, ¿no? Y bueno, y si es que tú quisieras más, recuerda que ahí lo puedes ver. Entonces, con esto ya puedes espiar a la competencia tranquilamente y dormir tranquilo. Pero no sufras por eso, sino que lo que voy es que tómalo como inspiración. Ya sabes que para hacer una tienda vas a necesitar tales plugins, o para hacer sitio tal cosa, y ya lo demás ya corre por tu cuenta. O sea, simplemente te permite dar brevemente una idea de con qué lo hicieron, para ver con cuál gestor de contenido te conviene más, o con cuál constructor, y los plugins que han utilizado, ¿ya? Y bueno, espero que te haya gustado, y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.